Hay monstruos que no se esconden bajo la cama. Se sientan a la mesa, rezan antes de comer y se hacen llamar familia. La historia que voy a contarles hoy es, sin duda, una de las más difíciles que escucharán. Me llamo María Elena Torres, tengo 78 años y más de medio siglo de silencio pesa sobre mis hombros. Nací y crecí en un pequeño pueblo en Michoacán, donde el viento frío de las montañas sopla con fuerza en invierno y los secretos de las familias se guardan con más cuidado que las propias tierras. Muchos aquí me conocen como Doña María, la señora de cabello plateado que vende dulces de leche y cocadas en la plaza los domingos y nunca falta a la misa de las 6. Pocos imaginan lo que llevo dentro desde que tenía 9 años. Contar esto me conmueve profundamente, por eso les pido que den like al video y se suscriban al canal para alegrarme con su apoyo. También quiero charlar con ustedes en los comentarios, así que cuéntenme desde qué parte de México o del mundo están viendo este video. Siento que ha llegado el momento de contarme la historia. No por mí, este peso ya aprendí a llevarlo, sino por todas las niñas que, como yo, tuvieron su infancia robada por manos que debían protegerlas. Tal vez al escuchar mi relato, alguien encuentre el valor para actuar antes de que el silencio se convierta en una cárcel eterna. Mi hogar en la infancia era una casa sencilla de adobe, pintada de azul claro, con un pequeño patio al frente, donde mi madre ponía macetas con geranios rojos. Éramos una familia humilde, como la mayoría en nuestra región. Mi padre, Antonio, trabajaba duro en los campos de maíz, saliendo antes del amanecer y regresando cuando las estrellas ya iluminaban el cielo. Mi madre, Isabel, además de cuidar la casa y a los hijos, hacía tortillas y pan dulce para vender en el vecindario. Yo era la mayor de 4 hermanos. Después de mí venían Miguel, 3 años menor, Lucía, que apenas había cumplido 4 años, y el pequeño Rafael, aún bebé en brazos. Nuestra vida era sencilla, marcada por el trabajo duro y pequeñas alegrías, el olor del pan saliendo del horno por la tarde, las historias que mamá nos contaba antes de dormir, los baños en el río en los días calurosos de verano. Éramos pobres, pero felices a nuestra manera, hasta que la tragedia llamó a nuestra puerta. Aquel fatídico 8 de junio de 1956, el día comenzó gris, con una lluvia fina y constante que no daba tregua. Me desperté más temprano de lo normal por el sonido de la tos de mi madre, desde la habitación contigua. No era una tos común, era profunda, áspera, como si algo se desgarrara dentro de ella. Cuando entré a la habitación de mis padres, vi a mamá acostada, con el rostro enrojecido por la fiebre y los labios con un tono extraño que no reconocí en ese momento, pero que ahora sé que era cianosis. «Mamá, ¿estás bien?», pregunté asustada al verla en ese estado. Ella intentó sonreír, pero el esfuerzo pareció costarle mucho. «Es solo un resfriado fuerte, mi pequeña. Pronto pasará». Pero no pasó. Durante la mañana su estado empeoró rápidamente. La fiebre aumentó. La respiración se volvió más difícil. Mi padre, que normalmente estaría en el campo a esa hora, no había salido por la fuerte lluvia. Cuando vio el estado de mamá, su rostro se endureció de preocupación. «Voy a llevar a Isabel al hospital en Morelia», dijo, refiriéndose a la ciudad más cercana, donde había un pequeño hospital. «María, tú te encargas de los pequeños hasta que regrese». En esa época, mi abuelo paterno, don Manuel Torres, vivía con nosotros. Había llegado a nuestra casa tras la muerte de mi abuela, unos 7 meses antes. Era un hombre alto, de hombros anchos, incluso a sus 67 años, con manos callosas por décadas de trabajar como capataz en haciendas de la región. Tenía un bigote gris bien recortado y ojos que parecían evaluar todo a su alrededor con una frialdad calculadora. «Yo cuido a los niños, Antonio», dijo mi abuelo, poniendo la mano en el hombro de mi padre. «Lleva a Isabel y no te preocupes por nada aquí». Mi padre asintió agradecido, envolvió a mi madre en mantas y la llevó hasta la camioneta vieja que usábamos para ir a la ciudad. La última imagen que tengo de ella es su rostro pálido contrastando con las mantas oscuras, sus ojos encontrando los míos una última vez, mientras papá la llevaba afuera, bajo la lluvia implacable.
Cuida a tus hermanos, María. Pronto regresaré, susurró con una voz casi inaudible, palabras que se convertirían en una promesa imposible de cumplir. El día transcurrió lentamente. Intenté mantener la rutina normal para mis hermanos, preparando una comida sencilla como mamá me había enseñado, e inventando juegos para distraerlos. Mi abuelo permaneció en el porche la mayor parte del tiempo, fumando su pipa y observando la lluvia que no mostraba señales de disminuir. De vez en cuando, entraba para asegurarse de que estuviéramos bien, pero pronto regresaba a su silenciosa vigilia. Conforme oscurecía, mi preocupación crecía. ¿Dónde estaba papá? ¿Por qué no regresaban? ¿La lluvia habría empeorado los caminos, haciendo el viaje más lento? Alrededor de las 7 de la noche, acosté a mis hermanos. Miguel, entendiendo que algo grave ocurría, tardó en dormirse. Lucía, demasiado pequeña para comprender, se durmió rápidamente después de que le conté uno de los cuentos que mamá solía narrar. El bebé Rafael dormía en su cuna, ajeno a todo. Cerca de las 9, escuché el sonido de ruedas en el lodo de nuestro patio. Corrí a la ventana, con el corazón acelerado por la esperanza de ver a mi madre regresar a casa. Pero era solo mi padre, solo, empapado por la lluvia, que ahora caía con fuerza. Cuando entró, supe de inmediato que algo terrible había pasado. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Su cuerpo, normalmente erguido, ahora encorvado como el de un hombre mucho mayor. Quitó su sombrero mojado y lo apretó contra el pecho, como si estuviera frente a un ataúd. «¿Dónde está mamá?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta por su expresión devastada. «Tu madre», comenzó, pero su voz se quebró. Tragó saliva antes de continuar. «Isabel no resistió, hija. Era una neumonía muy avanzada. El médico dijo que ya no había nada que hacer». El mundo pareció derrumbarse a mi alrededor. ¿Cómo podía ser? Mamá estaba ahí mismo esa mañana, intentando sonreír a pesar de la fiebre. ¿Cómo podía haberse ido para siempre en solo un día? Mi padre me abrazó con fuerza, su ropa mojada empapando mi vestido, pero apenas lo noté. Nos quedamos así por un largo rato, compartiendo un dolor que las palabras no podían expresar. Mi abuelo observaba desde la puerta de la cocina, con el rostro impasible como siempre. «Los preparativos para el velorio ya están en marcha», dijo finalmente mi padre, apartándose un poco. «Mañana temprano la traeré a casa. Necesito que seas fuerte, María, por los pequeños». Asentí, tragándome las lágrimas. Siempre fui la hija responsable, la que ayudaba a mamá en todo. Ahora tenía que hacerlo aún más. «Ve a descansar, hijo», dijo mi abuelo a mi padre. «El viaje fue largo y mañana será un día difícil. Yo me encargo de vigilar a los niños con María». Mi padre me miró con cierta duda, pero el cansancio era evidente en cada línea de su rostro. «Intenta dormir un poco, hija. Sé que es difícil, pero vas a necesitar fuerzas». Asentí nuevamente, aunque sabía que el sueño sería imposible esa noche. Papá fue a su habitación, la que hasta unas horas antes compartía con mamá. El sonido ahogado de su llanto atravesó las delgadas paredes de nuestra casa durante horas. Me quedé en la sala, sentada a la mesa, mirando al vacío. La lluvia seguía afuera, como si el cielo mismo llorara por mi madre. Mi abuelo se sentó al otro lado de la mesa, sirviéndose un vaso de aguardiente que guardábamos para las visitas. «Toma un trago», dijo, ofreciéndome el vaso. «Ayuda a calmar el dolor». Dudé. Nunca había probado alcohol y sabía que a mamá no le gustaría. Pero mamá ya no estaba, y el dolor en mi pecho parecía que iba a consumirme por completo. Acepté el vaso y di un pequeño sorbo. La bebida quemó mi garganta, haciendo que mis ojos se llenaran de lágrimas aún más. «Así es», murmuró mi abuelo, volviendo a llenar el vaso cuando terminé. «La vida es dura, María. Más vale que lo aprendas pronto». No sé cuántos vasos tomé esa noche. Solo sé que el mundo comenzó a volverse borroso, mis pensamientos confusos. En algún momento mi abuelo se levantó de su silla y se acercó a mí. «Ven, te ayudo a acostarte», dijo, con una voz extrañamente suave mientras me ayudaba a ponerme de pie. Pero no me llevó a la habitación que compartía con Lucía. En cambio, me condujo a su propio cuarto en la parte trasera de la casa. En mi confusión y tristeza, no lo cuestioné.
Tal vez pensé que era mejor no molestar a mi hermanita con mi llanto. Lo que pasó después permaneció enterrado en el rincón más oscuro de mi memoria durante muchos años. Solo fragmentos, manos ásperas donde no debían estar, un dolor agudo, súplicas ignoradas, el peso de un cuerpo grande sobre el mío, demasiado pequeño para resistir, el olor a aguardiente y tabaco de pipa mezclado con un aliento cálido en mi rostro, palabras susurradas que aún hoy me persiguen en pesadillas. Ahora tú eres la mujer de la casa. En algún momento debí perder el conocimiento, porque mi siguiente recuerdo claro es del amanecer. Estaba de vuelta en mi propia habitación, acostada junto a Lucía, que dormía plácidamente, ignorante de la nueva realidad que nos rodeaba. Por un instante pensé que todo, la enfermedad de mamá, su muerte, lo que pasó después, había sido solo una pesadilla cruel. Entonces sentí el dolor físico, vi las marcas en mis brazos, noté la mancha de sangre en la sábana. No había sido un sueño, era real, todo era real. Y mi madre realmente estaba muerta, y el mismo día que la perdí, también perdí mi inocencia, mi infancia, mi confianza en el mundo. En ese momento, algo dentro de mí se cerró. Una puerta de hierro cayó sobre mis emociones, encerrando todo dentro. Me levanté con cuidado para no despertar a Lucía, cambié mi ropa, lavé mi rostro en el lavabo que teníamos en la habitación. Me miré en el pequeño espejo de la pared y vi a una persona diferente, todavía con el rostro de una niña de 9 años, pero con ojos que habían envejecido décadas en una sola noche. Salí a la cocina para preparar el desayuno, como lo hacía mamá. Era el día de su velorio, y sabía que pronto la casa estaría llena de vecinos y parientes. La normalidad era mi único refugio, lo único que me impedía derrumbarme por completo. Mi padre ya estaba despierto, con los ojos hinchados y el rostro marcado por una noche de llanto. Me abrazó nuevamente y necesité toda mi fuerza recién descubierta para no deshacerme en su abrazo, para no gritar la verdad sobre lo que había pasado. «Voy a buscar a tu madre ahora», dijo, con la voz ronca. «Cuida a los pequeños cuando despierten». Asentí mecánicamente. Cuidar a los pequeños sería lo que haría a partir de ese día. Cuidar a los pequeños y guardar silencio. Porque, ¿quién me creería? ¿Quién se enfrentaría a la palabra de un hombre respetado como mi abuelo? ¿Y cómo podría causarle más dolor a mi padre, que acababa de perder al amor de su vida? Así comenzó mi largo invierno de silencio. El día en que perdí a mi madre, y mucho más. El día en que aprendí, de la manera más cruel, que el mundo no es un lugar seguro, especialmente para una niña. El día en que descubrí que, a veces, los monstruos llevan nuestra propia sangre. Y me quedé callada tanto tiempo que casi olvidé cómo era tener voz, hasta que algo ocurrió y lo cambió todo. Pero esa es una historia para nuestro próximo encuentro. Los días posteriores al entierro de mi madre pasaron como una niebla densa sobre los campos en el invierno michoacano. El velorio fue un torbellino de rostros conocidos, abrazos que no lograban calentarme y palabras de consuelo que no llegaban a mis oídos. Solo recuerdo el ataúd sencillo de madera clara, el rostro de mamá, demasiado sereno, como si fuera una muñeca de cera, no la mujer vibrante que cantaba mientras amasaba la masa para las tortillas. Y cómo sostuve con fuerza las manos de mis hermanos todo el tiempo. Miguel, con sus 6 años, entendía lo suficiente para llorar sin parar. Lucía, demasiado pequeña para comprender la finalidad, preguntaba una y otra vez cuándo despertaría mamá. Cada pregunta era un cuchillo que se retorcía en mi pecho. El bebé Rafael, en su mundo de inocencia, solo lloraba cuando tenía hambre. En nuestra pequeña comunidad, el duelo tenía sus propios rituales. Las mujeres se hicieron cargo de la cocina, llenando nuestra despensa con comida que duraría semanas, tortillas hechas a mano, pan dulce, chiles en escabeche, chorizo, queso fresco. Los hombres se turnaban para ayudar a mi padre en el campo, sabiendo que no tendría fuerzas para hacerlo solo en los primeros días. La solidaridad era el único consuelo tangible en aquellos momentos. Pero las visitas fueron disminuyendo poco a poco. La vida tiene su propia urgencia,
y las personas volvieron a sus rutinas. Una semana después del entierro, éramos solo nosotros otra vez. Un padre devastado por la pérdida, 4 niños huérfanos de madre y un abuelo cuyos ojos ahora me seguían por la casa como un depredador al acecho. Mi padre, consumido por su propio dolor, apenas notaba lo que ocurría a su alrededor. Salía antes del amanecer y regresaba al anochecer, cayendo exhausto en la cama, sin energía para nada más. Creo que el trabajo era su única vía de escape, la única forma de soportar la ausencia de mi madre. Tal vez pensaba que, si se agotaba lo suficiente, no soñaría con ella por la noche. «Estás siendo una buena niña, María», me decía a veces, pasando la mano por mi cabello. «Tu madre estaría orgullosa». Esas palabras deberían haber sido un consuelo, pero me causaban un dolor profundo. Si él supiera lo que ocurría cuando se ausentaba, ¿todavía me miraría con ese orgullo en los ojos? Asumí las responsabilidades del hogar como pude. Me despertaba temprano para preparar el desayuno. Ayudaba a mis hermanos a vestirse para la escuela rural que quedaba a 3 kilómetros de casa. Lavaba la ropa en el lavadero de piedra. Cocinaba lo que había aprendido de mamá. Mis manos pequeñas intentaban imitar sus movimientos, pero todo salía diferente. Los frijoles nunca tenían el mismo sabor. El pan no subía igual. La ropa no quedaba tan blanca. Cada fracaso era un recordatorio doloroso de su ausencia. Por las noches, cuando todos dormían, lloraba en silencio contra la almohada, ahogando los sollozos para no despertar a Lucía, que dormía a mi lado. Lloraba por mamá, por mí, por el peso de responsabilidades demasiado grandes para unos hombros tan pequeños. Pero sobre todo, lloraba por el terror que crecía en mi pecho cada vez que me quedaba sola con mi abuelo. Después de aquella primera noche, él se volvió más cuidadoso, más metódico. Esperaba los momentos en que mi padre salía a resolver algún asunto en la ciudad, cuando mis hermanos estaban en la escuela o jugando con los vecinos. Siempre había una excusa para llamarme a su cuarto, al cobertizo de herramientas o incluso a la orilla del río que cruzaba nuestra propiedad. «Ven a ayudarme aquí, María», decía con su voz áspera que no admitía negativas. Y yo iba, con el cuerpo temblando, sabiendo lo que me esperaba, pero incapaz de escapar. ¿Qué opción tenía una niña de 9 años en una época en que los niños no tenían voz? En que la palabra de un adulto, especialmente de un hombre respetado en la comunidad, ¿era ley incuestionable? Siempre usaba las mismas palabras después. «Esto queda entre nosotros. Tu padre ya tiene suficientes problemas. No querrás causarle más sufrimiento, ¿verdad?» Y así me silenciaba, usando mi amor por mi padre como un arma contra mí. Era un juego cruel de manipulación que yo, en mi inocencia, no podía combatir. Realmente creía que contar la verdad mataría a mi padre de tristeza, que sería mi culpa si nuestra familia, ya debilitada por la pérdida de mamá, se desmoronaba por completo. Los meses se arrastraron en esta pesadilla continua. El invierno llegó con toda su fuerza, trayendo heladas que blanqueaban los campos por la mañana y noches tan frías que podíamos ver nuestro aliento dentro de la casa. En los días de viento norte, cuando el aire cortante parecía penetrar hasta los huesos, casi agradecía el frío que me permitía usar varias capas de ropa, creando una barrera más entre mi cuerpo y las manos que me violaban. Con el tiempo, aprendí a ausentarme mentalmente durante esos momentos. Mientras mi cuerpo estaba atrapado allí, mi mente huía lejos, a las historias que mamá contaba, a los campos verdes donde solíamos recoger flores en primavera, a un futuro lejano, donde sería lo suficientemente grande para escapar de allí con mis hermanos. Era una forma de supervivencia, una disociación que me permitía soportar lo insoportable. En julio de ese año, cuando cumplí 10 años, noté con horror que mi cuerpo comenzaba a cambiar. Pequeños botones dolorosos aparecieron en mi pecho, anunciando una pubertad precoz que solo empeoraba mi situación. Mi abuelo notó esos cambios con un interés que me llenaba de náusea. «Ya te estás convirtiendo en mujercita, ¿eh?», comentó un día, sus ojos recorriendo mi cuerpo de una manera que me hacía querer desaparecer. «Tu madre también se desarrolló temprano
Intenté ocultar los cambios como pude. Usaba ropa holgada, encorvaba los hombros, me vendaba bajo las camisas, todo para parecer más pequeña, menos visible, menos deseable a sus ojos. Pero era inútil. Ese verano comenzamos a recibir visitas frecuentes de una prima lejana de mi padre, tía Carmen, una señora viuda de unos 45 años que vivía en la ciudad. Venía los domingos, traía pan dulce y caramelos para nosotros y observaba nuestra situación con ojos atentos que parecían ver más que los demás. «Esta niña está muy delgada», comentó una vez a mi padre, «y esos ojos parecen los de alguien mucho mayor». Fue la primera vez que alguien notó algo. Sentí una mezcla de esperanza y pánico. Parte de mí quería que ella descubriera todo, que se llevara ese secreto pesado lejos de mí. Otra parte temblaba de miedo ante las consecuencias, la posibilidad de no ser creída, de causar una tormenta en la familia. Mi abuelo percibió el peligro que tía Carmen representaba. Se volvió más cauteloso cuando ella estaba cerca, tratándome con una distancia calculada que podría pasar por respeto. Pero sus ojos enviaban mensajes claros. Nadie me creería. No tenía más opción que callar. Con el tiempo, desarrollé pequeños actos de resistencia, pequeñas rebeliones que probablemente pasaban desapercibidas para los demás, pero que para mí representaban batallas importantes en la guerra silenciosa que libraba. Empecé a dormir con unas tijeras bajo la almohada. Comencé a despertarme antes que todos para cerrar con llave la puerta de la habitación que compartía con Lucía. Inventaba enfermedades cuando iba a quedarme sola con él, pero mi mejor arma era el silencio. No el silencio de la víctima, sino el del observador. Aprendí a leer las señales, a prever sus movimientos, a anticipar sus estados de ánimo. Sabía cuándo era más seguro estar cerca de otras personas, cuándo era mejor esconderme en el ático del cobertizo, un escondite que descubrí por casualidad y que él nunca encontró, cuándo su humor estaba particularmente peligroso. En mayo de 1957, casi un año después de la muerte de mi madre, ocurrió algo que cambiaría el rumbo de nuestra historia familiar para siempre. Era un sábado. Lo recuerdo con claridad. Mi padre había ido a la ciudad a vender algunos productos de nuestra pequeña huerta y comprar provisiones. Miguel y Lucía estaban en casa de unos vecinos, participando en una fiesta de cumpleaños. El bebé Rafael dormía en su cuna. Yo estaba sola en casa con mi abuelo, limpiando el fogón, cuando él apareció en la puerta de la cocina. «Ven aquí, María», ordenó con ese tono que no admitía negativas. Mi corazón se aceleró. Conocía bien ese tono, esa mirada. Pero ese día, algo dentro de mí se rebeló. Tal vez fue el desgaste de casi un año viviendo en ese infierno. Tal vez fue el recuerdo de mi madre, que parecía particularmente vívido esa mañana. Tal vez fue simplemente que mi capacidad de tolerancia se había desbordado. «No puedo ahora», respondí sin mirarlo, frotando las cenizas del fogón con más fuerza de la necesaria. «Tengo que terminar esto antes de que papá regrese». Él pareció desconcertado por un instante. Nunca antes lo había desobedecido directamente, pero la sorpresa pronto dio paso a la ira. Cruzó la cocina en 3 zancadas largas, me agarró del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas y comenzó a arrastrarme hacia su cuarto. «¿Quién te crees que eres para responderme así?», gruñó entre dientes. «¿Olvidaste quién manda aquí cuando tu padre no está?». Luché intentando soltarme, arañando, pateando. Era inútil contra su fuerza de hombre adulto, pero seguí resistiendo. Algo se había roto dentro de mí. Si iba a ocurrir de todos modos, al menos no sería sumisa esta vez. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de ruedas en el patio. Mi abuelo se quedó inmóvil, aún sujetándome el brazo con fuerza brutal. No esperábamos a nadie a esa hora. Me soltó abruptamente, empujándome contra el fogón. «Ve a ver quién es. Y ni una palabra de esto. ¿Entendiste?». Corrí a la ventana, con el corazón latiendo desbocado. Era la camioneta de mi padre, regresando antes de lo previsto. Nunca el rojo desvaído de esa vieja camioneta me había parecido tan hermoso. Mi abuelo desapareció rápidamente hacia su cuarto, y yo intenté recomponer mi apariencia antes de que mi padre entrara. Ajusté mi delantal,
Arreglé mi cabello, respiré hondo para contener las lágrimas que amenazaban con salir. Mi padre entró trayendo un saco de provisiones y un pequeño paquete envuelto en papel estraza, que después descubrí que era un trozo de tela para que me hicieran un vestido nuevo. Su rostro, normalmente marcado por la tristeza desde la muerte de mamá, parecía un poco más ligero ese día. «Regresé antes», explicó, colocando las compras sobre la mesa. «Se avecina una tormenta. Pensé que era mejor no arriesgarme a quedar atrapado en el camino. De hecho, nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, anunciando una de esas tormentas de verano que convertían los caminos de tierra en lodazales intransitables. Ayudé a guardar las compras, intentando actuar con normalidad, pero mi brazo palpitaba donde mi abuelo lo había apretado, y mi corazón aún latía descompasado por el enfrentamiento interrumpido. Mi padre me observaba con atención mientras organizábamos todo. En un momento su mano tocó mi brazo exactamente en el punto de las marcas rojas dejadas por los dedos de mi abuelo. Retrocedí instintivamente, con un gemido de dolor que no pude contener. «¿Qué tienes en el brazo, María?», preguntó, frunciendo el ceño. «Nada», respondí rápidamente. Me golpeé mientras limpiaba debajo de la mesa. No pareció convencido. Sus ojos, tan parecidos a los míos, los mismos que había visto tantas veces en el espejo envejecer prematuramente, estudiaron mi rostro por un largo momento. «¿Hay algo que deba saber?», preguntó finalmente, con voz suave pero firme. Las palabras se atoraron en mi garganta. Era mi oportunidad de contarlo todo, de acabar con esa pesadilla, pero el miedo a no ser creída, a las consecuencias, a la posibilidad de destruir lo que quedaba de nuestra familia, me paralizó. «No, papá», mentí, bajando la mirada para que no viera la verdad en mis ojos. «Todo está bien», suspiró, no muy convencido, pero no insistió. En cambio, acarició brevemente mi cabello antes de ir a buscar a mi abuelo. Los primeros truenos comenzaron a resonar a lo lejos, anunciando la tormenta inminente. Dentro de mí se formaba otra tormenta, hecha de culpa por no haber aprovechado esa oportunidad de alivio por haber escapado esta vez, y de un nuevo sentimiento que tardé en reconocer: esperanza. Mi padre había notado algo. Había hecho preguntas. Tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Lo que no sabía en ese momento era que la verdadera tormenta en nuestra familia apenas comenzaba a formarse en el horizonte, a punto de desatarse con una fuerza que cambiaría nuestras vidas para siempre. La tormenta que se gestaba esa tarde de mayo de 1957 no era solo la que oscurecía el horizonte. Había otra, más densa y cargada, formándose dentro de las paredes de nuestra casa. Los días posteriores al incidente en la cocina fueron de una tensión casi palpable. Mi abuelo, por primera vez, parecía cauteloso a mi alrededor, lanzándome miradas que mezclaban amenaza y temor. Mi padre, por su parte, nos observaba con una atención renovada, como si hubiera despertado de un largo trance de duelo. Algo había cambiado en su comportamiento. Empezaba a llegar más temprano del campo, a hacer preguntas sobre nuestro día, a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos en su niebla de dolor. A veces lo encontraba mirándome con una expresión interrogante, como si intentara descifrar un enigma escrito en mi rostro. Otras veces lo sorprendía en discusiones susurradas con mi abuelo, conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba en la habitación. La rutina de la casa seguía su curso aparente. Yo continuaba cuidando del hogar y de mis hermanos, cocinando, lavando, cosiendo, pero algo sutil había cambiado en la dinámica familiar. Las oportunidades que mi abuelo encontraba para quedarse a solas conmigo disminuyeron drásticamente, no por falta de intentos de su parte, sino porque mi padre parecía estar siempre presente en los momentos críticos, apareciendo inesperadamente cuando menos se lo esperaba. Una noche particularmente fría de junio, cuando el otoño ya pintaba las hojas de los árboles de rojo y dorado, ocurrió lo que secretamente temía y esperaba. Mis hermanos ya estaban dormidos y yo terminaba de lavar los platos de la cena. La cocina estaba iluminada solo por la lámpara de queroseno, colgada en el centro, y el brillo anaranjado que escapaba por la puerta del fogón.
El canto de los grillos y el aullido lejano de un perro eran los únicos sonidos, además del roce monótono del trapo contra los platos. Mi abuelo entró en la cocina sigilosamente, con ese paso pesado pero silencioso que había aprendido a reconocer y temer. Mi padre había salido a verificar un ruido en el cobertizo donde guardábamos las herramientas, o al menos eso dijo. En retrospectiva me doy cuenta de que era una trampa cuidadosamente planeada. ¿Estás sola, María? La voz de mi abuelo sonó baja y ronca detrás de mí. El familiar escalofrío de pavor recorrió mi espalda. Asentí sin girarme, mis manos continuando mecánicamente la tarea de secar los platos, como si nada ocurriera, como si pudiera esconderme en la normalidad de la tarea. Hace tiempo que no tenemos un momento a solas. Continuó, acercándose. Pude sentir su aliento, mezcla de tabaco y aguardiente, en mi nuca. Tu padre anda muy pegado últimamente, ¿no es así? Sus manos pesadas se posaron en mis pequeños hombros y sentí que mis piernas flaqueaban. Ya sabía lo que vendría después. El mismo pesadillo que se repetía desde hacía casi un año. Cerré los ojos con fuerza, buscando ese lugar lejano en mi mente donde solía refugiarme. ¿Qué está pasando aquí? La voz de mi padre, cortante como nunca antes la había oído, rompió el silencio. Abrí los ojos para verlo parado en la puerta de la cocina, con una expresión que mezclaba incredulidad y una furia creciente en su rostro, normalmente amable. Mi abuelo retiró las manos de mis hombros como si se hubieran quemado, dando un paso atrás. «Nada, hijo», respondió con una falsa naturalidad. Solo hablaba con la niña. «¿Hablando?» La voz de mi padre era baja, contenida, pero sus ojos ardían. No fue eso lo que me pareció. Un silencio denso cayó sobre la cocina, roto solo por el crepitar de la leña en el fogón. Yo permanecía congelada, con el plato a medio secar aún en las manos, incapaz de moverme o hablar. Había imaginado este momento, el momento en que mi secreto sería revelado, cientos de veces, pero ahora que estaba ocurriendo, no podía emitir un solo sonido. «Vete a tu cuarto, María», ordenó mi padre sin apartar los ojos de mi abuelo. Dudé por un instante, dividida entre el alivio de poder escapar y el miedo de lo que pasaría cuando me fuera. «Vete», repitió, esta vez con más firmeza. Solté el plato y el trapo y pasé rápidamente junto a mi padre hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. Pero en lugar de ir a mi cuarto, me detuve en la oscuridad del corredor, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo. «¿Qué estabas haciendo con mi hija?». La voz de mi padre resonó nuevamente, ahora que pensaba que yo estaba lejos. «Ya te dije, solo hablábamos», respondió mi abuelo, pero su voz tenía un leve temblor que nunca antes había oído. «¿Te estás imaginando cosas?». «¿Yo?». La voz de mi padre adquirió un tono peligroso. «Llevo semanas observándolos a ambos. Las marcas en los brazos de María, la forma en que se encoge cuando te acercas, las pesadillas por la noche. ¿Crees que estoy ciego o soy estúpido? Es una niña torpe, siempre se está lastimando. Y en cuanto a las pesadillas, perdió a su madre, es normal. No me tomes por idiota». La voz de mi padre explotó, haciéndome encogerme en la oscuridad del pasillo. «Anoche me quedé despierto fingiendo dormir. Te vi intentando entrar en su cuarto. Te vi insistiendo incluso cuando ella dijo que estaba enferma». Un silencio aturdido siguió a esas palabras. Así que mi padre había visto, había notado. No estaba tan ausente como yo pensaba. Una ola de alivio me recorrió, seguida inmediatamente por el terror de lo que vendría después. «No entiendes». La voz de mi abuelo sonó conciliadora. «La niña confunde las cosas. Necesita una figura materna. Y como no la tiene, a veces malinterpreta». «¡Cállate!», gritó mi padre. Y escuché el sonido de algo rompiéndose. Tal vez un plato o una taza. «No te atrevas a insinuar que mi hija está mintiendo. No hice nada que ella no quisiera». La voz de mi abuelo adoptó un tono más desafiante. «Ella se me ha estado insinuando desde hace meses, ofreciéndose. Es mujer antes de tiempo, como su madre». El sonido que siguió fue como un trueno dentro de la cocina. El impacto de un puño contra carne. Escuché un gemido de dolor y el ruido de muebles siendo arrastrados, objetos cayendo. Estaban peleando.
«Nunca hagas hablar así de mi esposa ni de mi hija», rugió la voz de mi padre. El sonido de la pelea aumentó. Me tapé los oídos, aterrorizada, pero no pude bloquear el ruido. Vidrios rompiéndose, madera crujiendo, gemidos de dolor y esfuerzo. Luego, un golpe particularmente fuerte, seguido de un silencio repentino. Corrí de vuelta a la puerta de la cocina, movida por el pánico. La escena que encontré quedará grabada para siempre en mi memoria. Mi padre, de pie, jadeando, con los puños ensangrentados. Mi abuelo, tendido en el suelo de tierra apisonada, inmóvil, con una mancha de sangre extendiéndose bajo su cabeza, donde había golpeado la esquina del fogón. «¡Papá!». Mi voz salió como un susurro. Mi padre se giró hacia mí, con el rostro transformado por el shock y la comprensión de lo que acababa de ocurrir. Por un instante pareció no reconocerme, como si mirara a través de mí hacia algún punto distante. Luego su mirada se aclaró. «María», dijo con la voz quebrada, «te dije que fueras a tu cuarto. Está...». No pude terminar la pregunta. Mi padre se arrodilló junto a mi abuelo, revisando el pulso en su cuello. Tras un largo momento, asintió gravemente. «Ve a despertar a Miguel», ordenó, adoptando un tono práctico que contrastaba con el caos a nuestro alrededor. «Dile que no escucharon nada, que estaban dormidos, ¿entiendes? Pase lo que pase, no vieron ni oyeron nada». Asentí, aterrorizada pero extrañamente aliviada. Mi abuelo estaba muerto. La pesadilla había terminado, pero otra, diferente, apenas comenzaba. «Y María», añadió mi padre, tomándome de los hombros y mirándome directamente a los ojos. «Un día, cuando seas mayor, te preguntaré qué pasó realmente en esta casa. Y ese día, quiero que me lo cuentes todo, pero no hoy. Hoy no viste nada. ¿Prometes?». «Lo prometo, papá», respondí con una madurez más allá de mis años. Las horas siguientes fueron un torbellino confuso. Recuerdo haber despertado a Miguel, susurrarle la versión oficial, que no oímos nada, que estábamos dormidos. Recuerdo regresar a mi cuarto y abrazar a Lucía, que por gracia divina dormía profundamente, a pesar de todo el caos. Recuerdo el sonido de caballos y voces en medio de la noche, de linternas atravesando las rendijas de la ventana, de hombres entrando y saliendo de nuestra casa, del comisario, un hombre robusto de bigote espeso, haciendo preguntas en voz baja, del médico del pueblo examinando el cuerpo de mi abuelo, allí mismo en la cocina, antes de que se lo llevaran. «Fue un accidente, Antonio», escuché al comisario decir a mi padre. «Cualquiera puede ver que el viejo resbaló y se golpeó la cabeza. Podría haberle pasado a cualquiera, más aún después de unas copas de aguardiente». Tal vez el comisario realmente lo creía, o tal vez simplemente no quería involucrarse en problemas entre padre e hijo, en una comunidad pequeña donde todos se conocían. De cualquier forma, la versión oficial quedó establecida. Manuel Torres, de 68 años, había tropezado en estado de ebriedad, golpeado la cabeza en la esquina del fogón y fallecido instantáneamente. Un triste accidente doméstico. Nadie cuestionó. Nadie sospechó, o, si lo hicieron, prefirieron guardar silencio, respetando el dolor de una familia ya marcada por la tragedia reciente de la pérdida de mi madre. El velorio fue breve y con poca asistencia. Algunos habitantes del pueblo, unos pocos antiguos compañeros de trabajo de mi abuelo. Ninguna lágrima sincera fue derramada. Mi padre permaneció estoico, cumpliendo con las obligaciones sociales con la dignidad de un hombre que hace lo que debe, no lo que desea. Yo observé todo con un distanciamiento curioso, como si viera una obra de teatro de la que no formaba parte. Cuando el ataúd sencillo descendió a la tierra en el pequeño cementerio de la comunidad, sentí un peso enorme abandonar mis hombros, como si, junto con ese cuerpo, enterraran los últimos meses de terror que había vivido. La noche después del entierro, cuando finalmente regresamos a casa y mis hermanos se durmieron, mi padre me llamó a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde, días antes, había ocurrido la tragedia. El suelo había sido fregado hasta no dejar rastro de sangre, pero ambos sabíamos lo que había pasado allí. «María», comenzó, con voz baja para no despertar a los niños,
Nunca te he preguntado directamente, y no lo haré ahora. No quiero que cargues con ese peso. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban húmedos con lágrimas contenidas, la primera muestra real de emoción que veía en él desde el incidente. Solo quiero que sepas que, si hice lo que hice, fue porque un padre protege a sus hijos. Siempre. No importa contra quién o contra qué. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Era la primera vez que realmente conversábamos desde la muerte de mi madre. Un día, cuando estés lista, si quieres hablar de esto, estaré aquí. Pero si prefieres no tocar nunca el tema, también está bien. Ambos hicimos lo que había que hacer, respondí, sorprendiéndolo, y a mí misma, con la firmeza en mi voz. Y estamos vivos. Eso es lo que importa. Me miró con una mezcla de sorpresa y admiración, como si me viera de verdad por primera vez. Eres fuerte como tu madre, dijo finalmente, con una pequeña sonrisa triste en su rostro cansado. Ella estaría orgullosa. En ese momento, sentados a la mesa de la cocina bajo la tenue luz de la lámpara, algo nuevo se formó entre nosotros. Un pacto silencioso, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Y por primera vez en casi un año, dormí sin miedo, sin pesadillas, sin la sombra del monstruo que habitaba bajo el mismo tejado. Lo que no sabía entonces era que algunos secretos, incluso cuando se entierran profundamente, tienen formas de resurgir años después, transformados por el tiempo, pero no menos poderosos. Y que, aunque ese capítulo oscuro había llegado a su fin, aún había un largo camino de sanación por delante. Un camino que tomaría décadas y me pondría a prueba de maneras que nunca podría haber previsto esa noche de relativo alivio y paz recién encontrada. La vida tiene una forma extraña de seguir adelante, incluso cuando parece imposible. Después del entierro de mi abuelo, nuestra casa dejó gradualmente de ser un lugar de miedo para convertirse nuevamente en un hogar. No de inmediato, ni completamente. Ciertas sombras persisten mucho tiempo, adheridas a las paredes como manchas que ningún jabón puede quitar. El verano de 1957 llegó con su fuerza habitual, trayendo días abrasadores que agrietaban la tierra seca y noches sofocantes que hacían el sueño casi imposible. Sin embargo, a pesar del calor implacable, algo dentro de mí comenzaba a descongelarse lentamente, como si un invierno interior finalmente diera paso a una primavera titubeante. Mi padre, aunque nunca volvimos a hablar directamente de lo ocurrido esa noche fatídica, comenzó a reconstruir nuestra familia con una determinación silenciosa que admiro hasta hoy. Asumió no solo el papel de proveedor, sino que intentó, a su manera torpe de hombre del campo, llenar también el vacío dejado por mi madre. Sus manos callosas, acostumbradas al rudo trabajo del campo, ahora intentaban gestos delicados. Trenzar el cabello de Lucía por la mañana, revisar los cuadernos de Miguel después de la escuela, incluso hacer un pan dulce sencillo los domingos, siguiendo la receta amarillenta que mi madre guardaba en la lata de galletas. «Tu padre se está convirtiendo en ama de casa», bromeaban los vecinos cuando descubrían que había aprendido a deshacer tortillas o a remendar ropa. Él solo sonreía, sin vergüenza. «Mis hijos lo necesitan, así que lo aprendo», respondía simplemente, como si fuera lo más natural del mundo. Aunque en 1957, en el interior de Michoacán, era casi revolucionario que un viudo asumiera tales tareas. En cuanto a mí, aunque seguía ayudando con las tareas domésticas, mi padre insistió en que regresara a la escuela. «Tu madre quería que estudiaras», decía cada vez que intentaba argumentar que sería más útil en casa. «Y yo también lo quiero». El regreso a la escuela rural, una sola aula donde alumnos de varias edades estudiaban juntos, bajo la tutela de la maestra Soledad, fue a la vez un alivio y un nuevo tipo de desafío. Alivio por estar algunas horas lejos de casa, entre personas que no sabían, que nunca sabrían, lo que había ocurrido entre esas paredes de adobe. Desafío porque, a los 10 años, cargaba experiencias que me separaban irremediablemente de los otros niños. «María vive en la luna», comentaba la maestra Soledad en las reuniones con mi padre. «Tiene potencial, aprende rápido,
pero siempre parece estar en otro lugar. Tenía razón, por supuesto. Parte de mí siempre estaba en guardia, siempre vigilante. El trauma me había enseñado a nunca bajar completamente la guardia, a buscar siempre rutas de escape, a desconfiar de sonrisas fáciles y gentilezas inexplicables. Por las noches, las pesadillas continuaban, aunque con menos frecuencia. Despertaba gritando, con el cuerpo cubierto de sudor frío, imágenes terribles aún vívidas detrás de los párpados. En los peores momentos, era mi padre quien venía. Se sentaba al borde de la cama y esperaba pacientemente hasta que mi respiración se normalizara. «Todo está bien, María», susurraba en la oscuridad. «Fue solo una pesadilla. Nadie volverá a hacerte daño». Nunca preguntaba con qué soñaba. No era necesario. Ambos lo sabíamos. A principios de 1959, cuando tenía 12 años, la vida nos dio otra carta. Tía Carmen, la prima lejana de mi padre que a veces nos visitaba, quedó viuda de su segundo esposo, sin hijos y sola en la gran casa de la ciudad. Propuso algo que cambiaría nuevamente el rumbo de nuestras vidas. «Antonio», dijo un domingo después del almuerzo, mientras tomábamos chocolate caliente en el porche, «he pensado mucho en esto. ¿Por qué no vienes a vivir conmigo a Morelia? La casa es demasiado grande para mí sola y los niños tendrían acceso a mejores escuelas». Mi padre dudó, pasándose la mano por la barbilla mal afeitada. «No sé, Carmen. Esta tierra es todo lo que tengo. Fue de mi padre y del padre de él antes. Nadie dijo que la vendas», respondió ella pragmática. «Contrata a alguien para que la cuide. Ven los fines de semana. Piensa en los niños, Antonio. ¿Qué futuro tienen aquí? María ya está casi adolescente. Necesita una educación adecuada si no quieres que termine como empleada en casa de alguien». Eso tocó profundamente a mi padre. Si había algo que deseaba con fervor, era que sus hijos tuvieran oportunidades que él y mi madre nunca tuvieron. La decisión no se tomó ese día, pero la semilla estaba plantada. En los meses siguientes, la idea creció. Se discutió innumerables veces en la mesa del comedor, sopesando ventajas y desventajas. Miguel y Lucía estaban entusiasmados con la perspectiva de vivir en la ciudad grande, que en realidad no era más que un pueblo un poco mayor, con unos 7.000 habitantes. Rafael, ahora con casi 3 años, estaba emocionado solo porque sus hermanos lo estaban. Yo tenía sentimientos encontrados. Por un lado, la idea de dejar esa casa donde tanto sufrimiento había ocurrido era tentadora. Por otro, a pesar de todo, era el único hogar que conocía. Cada rincón, cada árbol del patio, cada piedra del camino al río, contenía recuerdos. Algunos dolorosos, sí, pero otros preciosos, de tiempos más felices, cuando mamá aún vivía. En agosto de 1959, en medio del riguroso invierno, hicimos la mudanza. No llevamos mucho. Algo de ropa, objetos personales, las fotos de la familia, el juego de vajilla que había sido de mi madre. El resto quedó atrás, junto con una parte de nosotros mismos. La casa de tía Carmen en Morelia era realmente grande para los estándares locales. 2 pisos, con 5 habitaciones, sala separada del comedor, una cocina espaciosa con estufa de leña y otra de gas. Una modernidad que nos impresionó enormemente, y hasta un baño interior con agua corriente, un lujo que nunca habíamos experimentado. «Cada niño tendrá su propia habitación», anunció tía Carmen, para deleite de Miguel y Lucía, que siempre habían compartido espacios reducidos. La adaptación a la nueva vida no fue sencilla. Mi padre, acostumbrado al trabajo físico en el campo, ahora tenía un empleo en una tienda local, atendiendo en el mostrador, haciendo entregas. Sus manos, antes endurecidas por el arado, ahora manejaban libretas y calculaban cuentas. Las primeras semanas, regresaba a casa con una mirada perdida, como si no supiera exactamente quién era en esta nueva realidad. En cuanto a mí, me matricularon en el Colegio Santa Cruz, dirigido por monjas. Era un ambiente completamente diferente a la escuela rural. Aulas separadas por grado, varias maestras, materias específicas, uniformes impecables, reglas estrictas. El primer día, al ver a esas decenas de niñas con sus faldas plisadas
y blusas blancas almidonadas, sentí un miedo que no había experimentado desde los tiempos oscuros en nuestra antigua casa. «Te acostumbrarás», aseguró tía Carmen, ajustando mi corbata azul marino por tercera vez. «Es una de las mejores escuelas de la región. Un diploma de aquí abre puertas». No dije nada, pero dudaba que alguna vez me adaptaría a pertenecer a ese mundo. Las otras niñas venían de familias establecidas en la ciudad, hijas del comerciante, del farmacéutico, del notario, incluso del presidente municipal. Yo era la niña del campo, con un acento marcado y modales rústicos, usando un uniforme de segunda mano que tía Carmen había conseguido con una conocida. Los primeros meses fueron de un aislamiento casi total. Me sentaba siempre al fondo del aula. Hablaba solo cuando las monjas me preguntaban directamente. Evitaba el recreo quedándome en la biblioteca con el pretexto de estudiar. No era solo timidez. Era una barrera protectora que había construido a mi alrededor. Un muro invisible que mantenía al mundo a una distancia segura. Académicamente, sin embargo, florecí. Descubrí en los libros un refugio. Un mundo alternativo donde podía escapar de las complicaciones de la realidad. La hermana Teresa, maestra de español, fue la primera en notar mi talento para la escritura y la lectura. «Tienes un don», me dijo una tarde, después de leer una redacción que escribí sobre el lugar de donde venía. Había descrito los campos ondulantes de nuestra propiedad, el río de aguas claras, las flores de bugambilla que explotaban en color al final del invierno, con una vivacidad que la sorprendió. «Deberías considerar ser maestra algún día». Fue la primera vez que alguien sugirió que podría ser más que ama de casa, más que una continuación del destino de mi madre. La idea se plantó como una semilla frágil en un terreno poco fértil, pero que, contra todo pronóstico, comenzó a germinar. En casa, nuestra nueva dinámica familiar también encontraba su propio ritmo. Tía Carmen, aunque enérgica y a veces excesivamente práctica, tenía un corazón generoso. Nos trataba como si fuéramos sus propios hijos, con una mezcla peculiar de disciplina y cariño que, para mi sorpresa, funcionaba bien. «Una joven de tu edad necesita aprender más que estudiar», decía, enseñándome a tejer a crochet en las noches de invierno. «Debes saber administrar una casa, coser un botón, hacer un pastel que no parezca ladrillo. Pero también necesitas saber matemáticas para no ser engañada en las cuentas. Y leer buenos libros para tener conversación y opinión propia», añadía. Era una visión de la feminidad que estaba a medio camino entre lo tradicional y lo progresista para la época, especialmente en el interior de Michoacán a principios de los 60. Tía Carmen no era revolucionaria. No abogaba abiertamente porque las mujeres tuvieran carreras en lugar de familias, pero creía firmemente que una mujer educada tomaba mejores decisiones en la vida. Mi padre, por su parte, parecía rejuvenecer lentamente. El peso que cargaba en los hombros desde la muerte de mi madre, agravado por el incidente con mi abuelo, comenzaba a disminuir. Empezó a sonreír más, a contar historias durante la cena, a jugar con Lucía y a ayudar a Miguel con sus estudios. Ocasionalmente, los sábados por la noche, incluso iba al cine con algunos compañeros de la tienda, una socialización que nunca habría considerado en nuestra vida anterior. Fue en una de esas noches de sábado, cuando tenía 14 años, que tía Carmen y yo tuvimos la conversación que cambiaría mi comprensión de lo que había ocurrido en nuestra antigua casa. Estábamos solas en casa. Mi padre había salido con Miguel a ver una película en la única sala de cine de la ciudad. Lucía estaba en la fiesta de cumpleaños de una amiguita de la escuela y Rafael ya se había dormido. Tía Carmen tejía a crochet mientras yo leía un libro que la hermana Teresa me había prestado. «María», dijo de repente, rompiendo el silencio cómodo que se había establecido entre nosotras. «Hay algo que he querido preguntarte desde hace mucho tiempo». Levanté la vista del libro, notando la seriedad inusual en su tono. «¿Qué pasa, tía?» Ella dejó el tejido a un lado y me miró directamente. «¿Qué pasó realmente con tu abuelo?» La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. En todos esos años, nadie, absolutamente nadie, había preguntado eso directamente.
Era un tema tácitamente prohibido, un fantasma que flotaba en nuestra familia, pero nunca era nombrado. ¿Él? Dudé, sintiendo la garganta repentinamente seca. Resbaló y se golpeó la cabeza en el fogón. Fue un accidente. Tía Carmen siguió mirándome, sus ojos penetrantes, como si pudieran leer a través de mis palabras ensayadas. María, dijo finalmente, con voz más suave. Te lo pregunto porque necesito saber si estoy en lo correcto sobre lo que he sospechado todo este tiempo. No estoy juzgando a nadie. Solo quiero entender. ¿Entender qué? Pregunté a la defensiva, aunque sabía exactamente de qué hablaba. Empecé a sospechar cuando los visitaba, continuó, ignorando mi pregunta. Veía cómo te encogías cuando él se acercaba, cómo tus ojos, tan parecidos a los de tu madre, habían perdido esa luz de niña. No era solo duelo, era algo más, algo que reconocí porque... Hizo una pausa, respirando profundamente. Porque pasé por algo parecido cuando tenía tu edad. Esa confesión inesperada rompió algo dentro de mí. Las lágrimas que había contenido durante años comenzaron a rodar silenciosamente por mi rostro. Nadie me creería, susurré finalmente. Él era respetado. Yo era solo una niña. Yo te habría creído, respondió simplemente. Por eso me acerqué tanto a ustedes después de que tu madre falleció. Veía las señales, pero no estaba segura. No podía intervenir sin pruebas. Y entonces papá lo descubrió. Completé, las palabras saliendo ahora como un torrente que no podía contenerse. Lo vio. Vio a mi abuelo intentando. Y pelearon. Y mi abuelo cayó. Y no pude terminar. Tía Carmen se levantó de su sillón y vino a sentarse a mi lado en el sofá, envolviéndome en un abrazo que era a la vez protector y comprensivo. Por primera vez desde que todo ocurrió, me permití llorar de verdad. No los sollozos silenciosos contra la almohada por la noche, sino un llanto abierto, visceral, que sacudía todo mi cuerpo. Tu padre hizo lo que tenía que hacer, dijo cuando finalmente me calmé. Cualquier padre que se precie habría hecho lo mismo. ¿Cómo lo supiste?, pregunté, secándome las lágrimas con el dorso de las manos. ¿Cómo estuviste segura? Cuando vives lo suficiente, ciertas cosas se vuelven evidentes, respondió enigmáticamente. Luego, con un suspiro, añadió, y tu padre me lo contó, poco después de que se mudaron aquí. Necesitaba desahogarse con alguien y decidió confiar en mí. Me quedé en silencio, asimilando esa información. Así que mi padre había hablado del tema, solo que no conmigo. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté finalmente. Tía Carmen tomó mis manos entre las suyas, sus ojos encontrando los míos con una intensidad poco común. Porque has cargado con ese peso demasiado tiempo, María. Lo has llevado en silencio, creyendo que debías proteger a tu padre, a tus hermanos, incluso a mí. Pero secretos así enferman el alma, consumen a la persona por dentro, como óxido en el hierro. Créeme, lo sé. Hizo una pausa, como si decidiera hasta dónde debía ir. Lo que pasó en esa casa no fue tu culpa, ni la de tu padre. La única persona culpable ya pagó por lo que hizo. Y ahora es hora de que comiences a liberarte de ese peso, para que puedas vivir de verdad. Esa conversación, aunque dolorosa, fue el primer paso verdadero en mi camino de sanación. No fue mágico ni instantáneo. Las cicatrices no desaparecieron de la noche a la mañana, pero algo fundamental cambió. Ya no estaba sola con mi secreto. Había alguien que sabía, que entendía, que no me juzgaba por la parte que creía haber tenido en esa pesadilla. En los años siguientes, poco a poco, encontré mi voz. Con la guía de tía Carmen y el apoyo silencioso pero constante de mi padre, comencé a reconstruirme. No como víctima, sino como sobreviviente. Cada pesadilla enfrentada, cada recuerdo procesado, cada nuevo día vivido plenamente, era una victoria contra el pasado que intentaba definirme. Las cicatrices permanecieron, por supuesto, algunas visibles solo para mí, otras que afectaron relaciones, decisiones, miedos. Pero las cicatrices también son marcas de curación, testimonios silenciosos de batallas ganadas contra adversidades que podrían habernos destruido, pero no lo lograron.
Y así, entre dolores y curas, caídas y levantamientos, llegué a la edad adulta, no intacta, no perfecta, pero íntegra, y finalmente, dueña de mi propio destino. Los años se desplegaron como las páginas de un libro antiguo, algunos capítulos más suaves, otros más ásperos, pero todos componiendo la historia que me trajo hasta aquí, a mis 78 años, sentada en este porche de madera, en el mismo Michoacán que me vio nacer. El tiempo blanqueó mi cabello, marcó mi rostro con arrugas que cuentan historias sin palabras, curvó ligeramente mi espalda, pero no logró doblegar mi espíritu. No después de todo lo que enfrenté. La década de 1960 trajo cambios profundos, no solo para mí, sino para todo México. Mientras el país vivía sus propios tumultos, yo terminé mis estudios en el Colegio de Monjas en Morelia. La hermana Teresa, quien primero vislumbró en mí un potencial más allá de las limitaciones de mi origen, insistió en que presentara el examen para la escuela normal. «Tienes vocación para enseñar, María», me decía con esa certeza serena que la caracterizaba. «Sería un desperdicio que te conformaras con menos». Me convertí en maestra de primaria en 1964, a los 17 años. Mi primer trabajo fue en una escuela rural no muy diferente de aquella donde inicié mis propios estudios. Una sola aula, pupitres desgastados por el uso, alumnos de edades variadas. Todo me traía recuerdos agridulces de mi propia infancia, pero ahora estaba del otro lado, en la posición de quien guía, de quien protege. Fue ese mismo año cuando mi padre se casó nuevamente, con Carmen, quien había sido nuestro refugio en los momentos más difíciles. No fue una sorpresa para nadie. Ambos habían desarrollado una conexión silenciosa a lo largo de los años, un compañerismo que eventualmente floreció en algo más profundo. Miguel, entonces con 14 años, Lucía con 12 y Rafael con 8, aceptaron el cambio con naturalidad. Para ellos, tía Carmen ya era prácticamente una madre desde hacía años. Recuerdo la ceremonia sencilla en la iglesia principal de Morelia. Mi padre, a sus 42 años, parecía nervioso como adolescente, ajustando constantemente el traje prestado que no le quedaba bien en sus hombros anchos de trabajador. Carmen, con un vestido azul claro discreto y un pequeño arreglo de flores en el cabello gris, irradiaba una felicidad contenida, adecuada para una viuda de su edad. «¿Estás contenta con esto, verdad, María?», me preguntó mi padre la víspera de la ceremonia, cuando nos encontramos a solas en el porche de la casa. «Claro que sí, papá», respondí con sinceridad. «Ustedes merecen esta oportunidad». Él asintió, aliviado, y entonces dijo algo que quedaría grabado para siempre en mi memoria. «Sabes, hay días en que aún despierto pensando en tu madre. Creo que una parte de mí siempre la amará, pero he aprendido que el corazón de uno puede expandirse, puede amar de nuevo sin traicionar lo que sintió antes». Hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de rojo y dorado. «Creo que es lo mismo con el dolor, María. No desaparece por completo, pero podemos aprender a llevarlo sin que nos destruya». Era la conversación más cercana que habíamos tenido sobre todo lo que ocurrió años atrás. Ni él ni yo mencionamos directamente los eventos de esa noche fatídica, pero no era necesario. Había un entendimiento entre nosotros que trascendía las palabras. Al año siguiente conocí a Eduardo. Era el nuevo médico de la ciudad, recién graduado de la Ciudad de México, idealista y lleno de planes para mejorar la salud de la población rural. Nuestro primer encuentro fue en la escuela donde yo enseñaba. Había ido a vacunar a los niños contra la polio, parte de una campaña nacional. «La maestra también necesita su vacuna», bromeó al verme organizando a los alumnos en fila. «Ya tengo todas las vacunas necesarias, doctor», respondí con una formalidad que formaba parte de mi armadura contra el mundo. «Pero gracias por la preocupación». En los meses siguientes, Eduardo aparecía con frecuencia cada vez mayor en la escuela, siempre con alguna excusa médica plausible. Revisar la vista de los alumnos, repartir información sobre higiene dental, dar charlas sobre prevención de parásitos. Pero sus ojos invariablemente me buscaban en el aula,
y sus visitas siempre se prolongaban con conversaciones después de terminada la jornada escolar. Resistirme a él fue mi primera reacción instintiva. El trauma de mi adolescencia había levantado muros alrededor de mi corazón, haciéndome cautelosa ante cualquier acercamiento masculino. Las pocas amigas que hice con los años a menudo me bromeaban sobre mi soltería prolongada, sin comprender realmente el abismo de desconfianza que existía dentro de mí. «No puedes pasar toda la vida sola, María», decía mi colega Pilar, maestra de ciencias, mientras corregíamos exámenes juntas. «El doctor Eduardo es un buen partido y está claramente interesado». «Estoy bien así», respondí automáticamente. «Tengo a mis alumnos, mi familia, mis libros. No toda mujer necesita un esposo para sentirse completa». Era cierto, en parte. Había construido una vida significativa sin depender de una relación romántica. Pero también estaba el miedo profundo e irracional de que cualquier intimidad pudiera despertar los demonios dormidos de mi pasado. Fue Carmen quien, con su sabiduría práctica, finalmente abrió una brecha en mis defensas. «Entiendo tu miedo, María», me dijo una tarde de domingo, mientras preparábamos el almuerzo. «Pero no todos los hombres son como tu abuelo. Tu propio padre es prueba de ello. Y si sigues huyendo de la posibilidad de amar, estarás permitiendo que ese hombre siga controlando tu vida, incluso después de muerto». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. En efecto, estaba dejando que el fantasma de mi abuelo dictara mis límites, mis posibilidades. Era una forma insidiosa de prisión autoimpuesta. En el otoño de 1966, permití que Eduardo me llevara a cenar en Morelia, a un restaurante más elegante de lo que jamás había frecuentado. Estaba tan nerviosa que apenas pude probar los tacos que pidió como entrada. «Relájate», sonrió notando mi incomodidad. «Es solo una cena. No te estoy pidiendo matrimonio. Todavía». Ese «todavía» debería haberme asustado, pero, extrañamente, me hizo sonreír. Había algo en la honestidad directa de Eduardo que desarmaba mis defensas. Nuestro noviazgo progresó lentamente, con un cuidado casi reverencial de su parte. Parecía intuir, sin que yo necesitara explicarlo, que había heridas en mí que necesitaban tiempo para sanar por completo. Nunca presionó por una intimidad física más allá de lo que me resultaba cómodo. Nunca cuestionó mis ocasionales retrocesos inexplicables. Una noche estrellada, sentados a la orilla del lago de Pátzcuaro, tomé la decisión más difícil y liberadora de mi vida. Le conté todo sobre mi madre, sobre mi abuelo, sobre la noche en que mi padre, sin querer, se convirtió en asesino para protegerme. Hablé sin mirarlo directamente, con los ojos fijos en las aguas oscuras que reflejaban el cielo estrellado. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Temí haber cometido un error irreparable, haber destruido cualquier posibilidad de un futuro con él. Finalmente reuní el valor para mirarlo. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. «María», dijo por fin, con la voz quebrada por la emoción. «Gracias por confiar en mí lo suficiente para compartir esto. No puedo imaginar el valor que debió requerir, no solo para sobrevivir a eso, sino para convertirte en la persona extraordinaria que eres hoy». Tomó mis manos entre las suyas, en un gesto que era a la vez protector y respetuoso. «Nada de lo que me contaste cambia lo que siento por ti. Si algo cambió, fue mi admiración, que solo ha crecido». Nos casamos en 1967, en una ceremonia sencilla en la misma iglesia donde mi padre y Carmen habían sellado su unión años antes. Fue una boda al estilo tradicional de la región, con fiesta en el salón parroquial, comida preparada por las mujeres de la comunidad, música tocada por un conjunto local. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron de adaptación mutua. A pesar de mi decisión consciente de confiar en Eduardo, mi cuerpo guardaba recuerdos que mi mente racional no siempre podía controlar. Había noches en que despertaba gritando, momentos de pánico aparentemente sin causa, reacciones desproporcionadas a gestos inocentes. Eduardo, con la paciencia de quien verdaderamente ama, estuvo a mi lado en cada recaída, en cada avance. «No tenemos prisa», solía decir.
Tenemos toda la vida por delante. En 1969 nació nuestro primer hijo, un niño sano al que llamamos Juan, en honor al padre de Eduardo. El parto fue difícil, complicado por recuerdos traumáticos que convirtieron la experiencia física en una prueba psicológica. Pero cuando pusieron ese pequeño bulto en mis brazos, algo profundo se transformó dentro de mí. «Te protegeré», susurré al bebé que me miraba con ojos cafés muy abiertos, tan parecidos a los míos. «Nada ni nadie te hará daño mientras yo viva». Era una promesa que resonaba con la que mi propio padre me había hecho, aunque tardíamente. Un círculo se cerraba, mientras otro se abría. 3 años después, nuestra familia se completó con el nacimiento de Sofía, una niña de cabello oscuro y sonrisa fácil, que desde el principio mostró la determinación que sería su sello distintivo en la vida. La década de 1970 pasó rápidamente, entre pañales, primeros pasos, primeras palabras, viajes ocasionales a la Ciudad de México para visitar a los padres de Eduardo, noches en vela con niños con fiebre, alegrías cotidianas que gradualmente sanaban viejas heridas. Seguí enseñando, asumiendo eventualmente el cargo de directora de la misma escuela donde comencé mi carrera. En 1981, a los 34 años, enfrenté otra pérdida significativa. Mi padre falleció de un infarto fulminante mientras trabajaba en el pequeño huerto que mantenía detrás de la casa en Morelia. Fue encontrado por Carmen, caído entre los naranjos que cultivaba con tanto cariño. Tenía solo 59 años. El entierro fue una experiencia surrealista. El mismo cementerio donde, tantos años antes, habíamos enterrado a mi abuelo, ahora recibía a mi padre. 2 hombres tan diferentes como el día y la noche, unidos solo por la sangre que compartían, pero no por los valores ni el carácter. Mientras observaba el ataúd, una tormenta se formaba en el horizonte. Grandes nubes negras avanzando rápidamente, trayendo consigo vientos fuertes y las primeras gotas pesadas de lluvia. Era como si el propio cielo rindiera homenaje a ese hombre sencillo que había hecho lo que debía para proteger a su hija, cargando después con el peso de ese acto por el resto de su vida, sin jamás quejarse. «Hasta el clima vino a despedirse», comentó Miguel, mi hermano, ahora un hombre de 29 años, casado y con 3 hijos. La lluvia se desató por completo cuando el último puñado de tierra cubrió el ataúd. No corrimos a resguardarnos, como hicieron muchos de los presentes. Nos quedamos allí, yo, Miguel, Lucía, Rafael, Carmen, Eduardo y mis hijos pequeños, dejando que el agua lavara nuestras lágrimas, en un bautismo involuntario que parecía apropiado para el momento. Fue en ese instante, empapada hasta los huesos pero extrañamente en paz, que me di cuenta de cuán fundamental había sido mi fe en mi camino. No una fe dogmática o ritualista, sino esa confianza profunda en que, incluso en las tormentas más devastadoras de la vida, hay un propósito mayor que no siempre comprendemos de inmediato. Esa fe no vino de una epifanía dramática ni de una conversión repentina. Se construyó lentamente, a través de las pequeñas y grandes pruebas que enfrenté. Creció en las noches en que, aún niña traumatizada, miraba las estrellas y sentía una presencia amorosa que trascendía mi comprensión. Se fortaleció cuando, contra toda probabilidad, encontré en Eduardo no solo un esposo, sino un compañero que me ayudó a reconstruir la confianza que pensé haber perdido para siempre. «Dios escribe derecho con líneas torcidas», solía decir Carmen. Y aunque no entendía completamente esa frase en mi juventud, con el tiempo adquirió un significado profundo para mí. ¿Cómo explicar de otra manera que una niña abusada, traumatizada, casi destruida, pudiera no solo sobrevivir, sino florecer? ¿Cómo justificar que, a pesar de todo, haya encontrado amor, formado una familia, construido una carrera significativa? ¿Cómo comprender que las mismas manos que fueron heridas ahora pudieran sanar, enseñar, crear? A lo largo de los años que siguieron, esa fe me sostuvo a través de otras pruebas. Estuvo conmigo cuando mi hijo Juan sufrió un grave accidente a los 16 años que casi lo dejó paralizado. Persistió cuando Sofía, a los 19 años, anunció que estaba embarazada
y el novio había desaparecido al saber la noticia. No me abandonó ni siquiera cuando, en 1992, Eduardo fue diagnosticado con un cáncer agresivo que lo llevaría en menos de un año. En los 7 meses que lo cuidé en casa, viendo a ese hombre fuerte consumirse día a día, cuestioné muchas veces por qué tanto sufrimiento. ¿Por qué alguien tan bueno tenía que irse tan pronto? A los 53 años. ¿Por qué, después de todo lo que ya había enfrentado, debía pasar por esta prueba más? No encontré respuestas fáciles. Quizá no las haya, pero descubrí que la fe no es tener todas las respuestas. Es confiar, incluso cuando las preguntas permanecen abiertas. La noche en que Eduardo partió, estaba sola con él en la habitación. Mis hijos habían ido a buscar al sacerdote, atendiendo al último deseo de su padre. Sostuve su mano, ya fría y débil, mientras él luchaba por cada respiración difícil. «No tengas miedo», susurré, repitiendo las mismas palabras que él tantas veces me había dicho en las noches en que las pesadillas me atormentaban. «Estoy aquí contigo». Sus ojos, empañados por la morfina pero aún lúcidos, encontraron los míos. Con un esfuerzo visible, logró articular sus últimas palabras. «Eres la persona más fuerte que he conocido». Partió serenamente, como había vivido. Y aunque el dolor era casi insoportable, también sentí una extraña paz, la certeza de que nuestro amor no terminaba allí, que había algo más allá de esta vida que no podemos comprender plenamente. Los años que siguieron fueron de reconstrucción, una vez más. Me retiré de la enseñanza, pero seguí activa en la comunidad, trabajando especialmente con mujeres y niños en situación vulnerable, quizá porque sabía mejor que muchos cuán importante es tener a alguien que crea en ti cuando el mundo entero parece desmoronarse. Tuve la alegría de ver a mis hijos crecer y formar sus propias familias. Juan siguió los pasos de su padre en la medicina, especializándose en pediatría. Sofía, después de criar sola a su hijo Daniel, se graduó en Derecho y hoy trabaja, defendiendo a víctimas de violencia doméstica y abuso. Una elección que no me sorprendió, conociendo nuestra historia familiar. Veo mi vida como un tejido complejo de alegrías y dolores, de caídas y levantamientos. Veo a una niña asustada que se convirtió en una mujer fuerte, no a pesar de lo que sufrió, sino en parte por ello, porque cada prueba superada, cada tormenta atravesada, me enseñó algo sobre la resiliencia, sobre el perdón, sobre la capacidad humana de volver a empezar. Si pudiera hablar con esa niña de 9 años que lo perdió todo en un solo día, le diría que el camino será difícil, pero que lleva dentro de sí una fuerza que aún no conoce. Le diría que las cicatrices nunca desaparecerán por completo, pero que pueden transformarse en marcas de honor, testimonios de batallas ganadas. Le diría, sobre todo, que no está sola, que hay personas buenas en este mundo, dispuestas a tender la mano cuando más las necesitamos, y que Dios nunca nos abandona, incluso cuando no entendemos sus caminos. Esta es mi historia, una historia de dolor, sí, pero también de redención. Una historia sobre cómo la fe puede sostenernos en las tormentas más violentas de la vida. Una historia que tal vez pueda traer esperanza a alguien que, en este preciso momento, está atravesando su propio valle de sombras, preguntándose si algún día volverá a ver la luz. Si estás pasando por algo similar, quiero que sepas que no estás solo. Que las heridas que hoy parecen imposibles de sanar pueden convertirse en parte de tu fuerza mañana. Que eres más fuerte de lo que imaginas, más amado, de lo que puedes percibir, y que tu historia aún no ha terminado. Y si mi historia tocó tu corazón de alguna manera, te pido que la compartas con otros que puedan necesitar escuchar este mensaje de esperanza. Dale like a este video para que más personas puedan conocer esta historia y tal vez encontrar el valor para sus propias batallas. Suscríbete al canal para ver otros relatos reales de superación y fe que publicamos diariamente. Y no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp a través del enlace en la descripción del video. Allí compartimos diariamente historias reales antes de que estén en el canal.
además de palabras de fe y esperanza para empezar bien el día. Es una comunidad acogedora donde puedes encontrar apoyo y amistad, porque, al final, eso es lo que nos salva. Saber que no estamos solos en nuestras luchas, que otros han caminado por valles similares y han encontrado su camino de regreso a la luz. Que Dios esté contigo hoy y siempre.